Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Bienvenido, gracias por conversar hoy con nosotros. Gracias, Gregorio, a ti y buenos días a todo el pueblo de Venezuela. En primera instancia, gobernador, el comunicado que usted emitió ayer junto con otros 10 gobernadores del oficialismo, se genera el día previo a la toma de posesión del presidente. ¿Por qué elegir precisamente ese día? Sí, bueno, producto del tono del debate que están planteando algunos actores políticos, ¿no? Que pareciera que quisieran volver a los tiempos de la guarimba, de la irracionalidad, de llevar al país a la guerra, y pues nos reunimos todos los gobernadores y escogimos estos 10 gobernadores como voceros de los 19 que somos. La mayoría de las gobernaciones del país están en manos de las fuerzas bolivarianas y quisimos hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad, al respeto de la Constitución y la democracia, a la racionalidad. Los problemas de los venezolanos hay que resolverlos dialogando, trabajando. Cuando una familia tiene problemas no se pone a pelear, por el contrario, se une más, discute las cosas, se sienta en la mesa y juntos salen a resolver los problemas, que es lo que nosotros consideramos quiere la mayoría de los venezolanos. Los venezolanos no quieren intervención, no quieren guerra, no quieren guarimba, no quieren odio, quieren diálogo, quieren trabajo, quieren que nos concentremos en los problemas concretos de la gente. Y ese es el llamado que nosotros hacemos, porque empezamos a escuchar discursos de algunos actores políticos absolutamente irracionales, de locura, muy parecidos a los que escuchábamos en las guarimbas del 2018, del 2014, y bueno, queríamos manifestar nuestro reconocimiento a las instituciones democráticas de Venezuela. Hoy se da una toma de posesión que en cierta forma, en lo que es la estructura, se da de forma típica. Debería ser ante la Asamblea Nacional y no ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero ¿esto le resta legitimidad de alguna forma a la toma de posesión? No, la toma de posesión se da de manera constitucional. ¿Qué dice el artículo 231 de la Constitución? El presidente de la República, electo por el pueblo, debe tomar posesión el 10 de enero ante la Asamblea Nacional y en un caso sobrevenido que no lo pueda hacer, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, cuando tú te vas al diario de debate de la Asamblea Nacional Constituyente para ver por qué ese artículo está así, se hizo justamente por lo que está pasando. En la Constitución anterior no existía el sobrevenido en el TCJ y en algún momento un presidente electo no tenía mayoría en la Asamblea Nacional. Y la mayoría de la Asamblea Nacional no quería hacer quórum. ¿Cómo se resolvía ese problema? Entonces, para que una Asamblea Nacional no pueda ir por encima del mandato de un pueblo, el constituyente lo resolvió. Dijo, bueno, los 10 de enero tú te juramentas en la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional no te quiere juramentar, tú no puedes ir a respetar el mandato del pueblo. Entonces irás al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, que se está haciendo tal cual como manda la Constitución, de manera legal, de manera constitucional, tal cual como mandan las instituciones venezolanas. ¿Y cómo, a partir de todo esto, desde como gobernador de una entidad federal del país, cómo percibe la aceptación y la recepción del pueblo en torno a la toma de posesión de hoy? Como es cualquier toma de posesión. Los que votaron por quien quedó electo estarán contentos, los que votaron en contra no estarán contentos, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Colombia, como pasa en Argentina, pasa en todas las democracias. Las democracias son para convocar a la mayoría y dentro de los que van a votar, el que tenga mayoría es el que gana. Es la regla fundamental de la democracia. Mira, este es el cierre de un ciclo constitucional, que es importante aclararlo. Este proceso constitucional, este Consejo Nacional Electoral, estas reglas de juego, eligieron la Asamblea Nacional, eligieron a los gobernadores. En ambos procesos toda la oposición participó. Un hecho importante es que después de haber ganado la Asamblea Nacional y de las guarimbas, el electorado de la oposición se fraccionó, se partió. Unos se sintieron engañados porque los llevaron a las calles y sus dirigentes no le cumplieron, otros se sintieron engañados porque no vieron en la Asamblea Nacional lo que les prometieron. Y a partir de ahí, esa es la razón fundamental por la cual parte de la oposición decide no participar en el resto del ciclo constitucional, porque participaron en todo, solo que en la segunda parte no completa, es que empiezan a tener los resultados electorales que tienen. Es decir, es importante aclararlo. Este es el cierre del ciclo constitucional. Ahora, ¿quién convocó esta elección? El CNE. ¿Con qué reglas de juego? Con las que ya existían. ¿Cuándo la convocó? El último año del mandato, como lo dice la Constitución. ¿Quién fue el convocado? Todos los venezolanos. Aquí el CNE no dijo, mira, los chavistas pueden votar y la oposición no. Todos los venezolanos inscritos al registro electoral pueden venir a votar. En Venezuela es libre el ejercicio del derecho al voto. Tú no estás obligado a ir a votar. Tú decides si vas a votar o no vas a votar. La mayoría de los chavistas fuimos a votar
parte de la oposición fue a votar y otra parte no fue a votar porque no tiene reconocimiento de su liderazgo, porque se sintió engañada, porque parte de ella llamó la abstención y el resultado electoral es resultado de los aciertos de una fuerza política y de los errores de otra. Ahora, tú no puedes, porque cometas errores en algún proceso electoral, recuerda que esto pasó en un momento en la Asamblea Nacional, decir, bueno, ahora desconozco todo, rompo el tablero de juego. No, tú tienes que decir, bueno, evaluar qué errores cometí, qué errores no cometí y cómo me preparo para el próximo ciclo constitucional, para garantizar la paz, las instituciones, la Constitución. Si no entras en una dinámica de irracionalidad, de violencia, de odio, que no la queremos la mayoría de los venezolanos. Así que, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, que quienes están de acuerdo con el chavismo van a estar contentos y quienes están en desacuerdo no van a estar contentos. Como pasa en todos los procesos electorales. Cuando yo gané la gobernación de Miranda, quienes votaron por mí estaban contentos y quienes votaron en contra de mí no estaban contentos. Cuando ganó Capriles, los chavistas no estábamos contentos cuando tomó posesión. Es lo natural de la democracia. Nosotros no podemos colocar las cosas que son naturales como algo irracional, porque entonces no va a haber convivencia, no va a haber paz nunca. La democracia existe justamente para dirimir las diferencias naturales que hay en una sociedad. Gobernador, acaba de mencionar algo muy importante, es que se cierra un ciclo constitucional. ¿Qué esperar del próximo? Yo creo que el próximo, y ojalá los líderes de todas las fuerzas políticas lo entendamos con claridad, el mandato que nos está dando todo el pueblo, el chavista, el opositor, el que está un poco alejado de la política. El pueblo quiere que nos concentremos, trabajando unidos, dialogando, dirimiendo las diferencias en los problemas concretos de la gente, en la economía, en la seguridad, en los servicios públicos. Ahora, para que esto vaya con mayor fluidez, es necesario que bajemos un poco el tono de la confrontación política. Nada ayuda estar convocando a intervención extranjera o a bloqueo o a desconocimiento o a irracionalidades. Todos tenemos la corresponsabilidad de priorizar las necesidades del pueblo y ojalá sea así. Claro, no solamente de esperanzas vive la sociedad, hay que ver las condiciones materiales. Y lamentablemente en los últimos años hemos tenido de algunos actores de la vida política más una pugna por el poder que una pugna por resolver los problemas concretos de la gente. Inevitablemente en torno a la toma de posesión del presidente Maduro se han generado reacciones internacionales. El Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el movimiento de países no alineados que se han manifestado en torno a la toma de posesión del presidente, pero me llama la atención el ultimátum de 48 horas que dio el presidente al grupo de países que no reconocían su investidura. ¿Qué va a pasar después de esas 48 horas? Hay un error en tu planteamiento. No es la OEA, es el presidente de la OEA. El Grupo de Lima surge justamente porque no tienen mayoría en la OEA. Nada más la CELAC tiene 36 países. El Grupo de Lima está compuesto entre 10, 12 países porque tienen sus contradicciones internas. Así que eso expresa, porque a veces dicen, no, la comunidad internacional, no. Justamente porque no tienen mayoría en la comunidad internacional es que crean el Grupo de Lima. Justamente porque no tienen mayoría en la OEA es porque crean el Grupo de Lima. ¿Cuántas veces se discutió el tema de Venezuela en la OEA y no pudieron porque no tienen la mayoría? Ahora, hay un grupo de países muy antibolivarianos, hay que verlo en los Twitter del presidente de Colombia, de la vicepresidenta, que su problema incluso es histórico, no reconocen el liderazgo histórico que tiene Venezuela en América Latina. No es que de gratis que de esta tierra surgieron los libertadores que fueron a esos países a liberarlo. Es un problema también geopolítico. Los Estados Unidos tienen una clara pretensión sobre las reservas petroleras. No de gratis todas sus guerras son en países petroleros. Y ahí no podemos tener ningún tipo de ingenuidad. Sin embargo, ese grupo minoritario en América Latina, minoritario, por eso se crea, porque no tienen la mayoría en la OEA, ese grupo cometió un error que creo que ningún venezolano puede permitir. Porque una cosa es que tú opines, que ya es un exceso. Imagínate que tú y yo, institución venezolana, nos ponemos a decir, mira, nosotros en Argentina, bueno, no estamos de acuerdo con su política económica, así que no reconocemos al presidente sino al Parlamento. Sería una irracionalidad. O nosotros en Brasil, tú eres periodista, yo no sé si tú has visto una sola prueba de corrupción de Dilma o de Lula. Destituyeron a una presidenta, dieron un golpe de Estado y secuestraron a otro candidato que claramente iba a ganar sin una prueba, no le han presentado una prueba de corrupción al mundo. Entonces nosotros, como institución venezolana, vamos a decir, mira, ahí hay un secuestro porque ustedes no han presentado ninguna prueba y por lo tanto nosotros no reconocemos las instituciones. Tú puedes opinar políticamente, lo que tú no puedes es desconocer las instituciones de un país. Y eso es un exceso. Pero más allá de ese exceso, ahora sí se extralimitaron cuando desconocen la soberanía de Venezuela. Y yo creo que esto tiene que salir de la polaridad política en Venezuela. Tú puedes ser opositor, chavista, niní. Lo que no puedes aceptar es que un grupo de países desconozcan la soberanía de Venezuela. Cuando en el numeral 9, en su último comunicado, dicen el mar territorial de Venezuela es de Guyana. Eso es inaceptable.
Eso jamás nadie se había atrevido a hacerlo. Y ya nosotros hemos demostrado con suficientes pruebas que lo que pasó en mar territorial era dentro del mar territorial venezolano, ni siquiera en la zona de reclamación, era al frente del río Orinoco. Yo le pregunto a los dirigentes de la oposición, ¿se van a quedar callados? ¿Van a permitir que un grupo de países muy antibolivarianos, más que antichavistas, son antibolivarianos, antivenezolanos, diga que parte del mar territorial venezolano es de otro país, cuando para todas y todos los venezolanos, si hay algo sagrado, porque dimos la vida por eso como historia, como pueblo, es nuestro territorio, es nuestra soberanía. Yo creo que pasaron, se extralimitaron ya de un exceso en el que venían trabajando y creo que reconozco, apoyo la decisión del presidente de exigirles una corrección de su declaración. Y ojalá todos los venezolanos puedan decir, epa, yo no estoy de acuerdo, algún venezolano opositor, yo no estoy de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, pero sí estoy de acuerdo en que todos tenemos que unirnos a defender la soberanía. No podemos permitir que insinúen ni siquiera, y ahí no fue una insinuación, ni un centímetro de nuestra soberanía cederla. Ahí todos los venezolanos y las venezolanas tenemos que unirnos en la defensa de la patria, porque es la patria la que está en juego con ese tipo de declaraciones. Gobernador, también en la Conferencia Episcopal Venezolana se expresó ayer en rueda de prensa, emitió un comunicado, y voy a nada más a tomar un extracto de lo dicho, que la toma de posesión de hoy, la investidura de hoy es ilegítima de origen. Sí. ¿Qué respuesta puede haber a la iglesia venezolana? La pregunta, a la iglesia no. Yo soy parte de la iglesia venezolana. Yo soy un creyente de Dios, un creyente de Cristo. Y eso a mí no me representa, como la mayoría de los venezolanos que somos cristianos o evangélicos o católicos en este país. La conferencia episcopal, ¿quién la eligió? Cuando ellos hablan de legitimidad, ¿quién los elige a ellos? Porque yo como creyente no tuve la oportunidad de elegirlo. O sea, es un poco raro que ellos me hablen de legitimidad, ¿no? Pero además, tú revisas todos los comunicados de la conferencia episcopal desde el 2002, donde fueron parte del golpe de Estado, y han sido iguales. O sea, no hay nada nuevo. Una conferencia episcopal que no se dedica a la palabra de Dios, que debería estar llamando a la justicia, que debería estar llamando a la igualdad, que debería estar llamando a la solidaridad, que debería estar llamando a la unión. Si tú eres quien lleva la palabra de Dios, no deberías estar generando conflictos, sino unidad. Diálogo, debería ser un factor de diálogo. Sin embargo, en los últimos años, del 2002 para acá, la conferencia episcopal se ha convertido en una cúpula política que tiene posiciones partidistas, muy extremistas. Además, tú te debes recordar los obispos bendiciendo a los guarimberos. O sea, eso es una irracionalidad. Eso no es la iglesia venezolana. La iglesia venezolana es el cura de parroquia, somos tú y yo, cristianos, religiosos, que creemos en la espiritualidad, que defendemos, que creemos en Dios y que defendemos la familia y la unión familiar. Y yo convoco a los cristianos de base, a los católicos, a los evangélicos, a los que creemos en la patria, a los que creemos en Dios, a que cumplamos la palabra de Dios, que es la unidad, que es la paz, que es la solidaridad, que es sacar a un lado los odios y la confrontación, que es defender nuestra patria, nuestra familia, nuestro territorio, porque la patria al final es como una gran familia. Y cuando la familia está en dificultad, la familia no se pone a pelear, la familia se une, se abraza, se esfuerza más para salir de las dificultades. Ahorita es momento de que esta familia de venezolanos nos unamos más y trabajemos para el futuro. ¿Qué vamos a ver hoy de acompañamiento? Pueblo en la calle, pueblo amoroso, pueblo cariñoso, como son todas las tomas de posesión, el cumplimiento de la Constitución tal cual como marca el artículo 231 y a partir de hoy a trabajar con mucha intensidad. El país nos demanda mucho trabajo, el país no nos demanda que nos distraigamos, que perdamos tiempo en confrontaciones inútiles. Ya llevamos varios años, mira, tú ves los pronunciamientos que tiene la actual directiva de la Asamblea Nacional y son igualitos a los de Julio. Bueno, el primero fue el de Ramos Ayú, que yo estaba en la Asamblea Nacional. En 6 meses sacamos a Maduro. Después llegó Julio Borges y dijo lo mismo, ahora sí vamos a sacar a Maduro, es colombiano, lo destituyeron y yo no sé cuántas veces. Decían ya que es dictador, ahora dicen que es dictador es a partir de hoy. Después vino Barbosa, creo, de un nuevo tiempo y exactamente, y este vino con el mismo discurso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir perdiendo el tiempo? A mí me gustaría ver unos dirigentes de la oposición que digan, mira, estas son nuestras propuestas económicas, vamos a discutirlas, mira, estas son mis propuestas en seguridad, vamos a discutirlas, y el presidente lo ha dicho con mucha claridad, yo estoy dispuesto a dialogar, a debatir, a generar consenso, a corregir lo que tengamos que corregir. Ahora, no puedo dialogar con quien se me para al frente y me dice en 6 meses te saco. Y viene otro y dice, te voy a sacar, tú eres un dictador. Así es imposible. Gobernador, 30 segundos para consultarle nada más cómo está Miranda. Mejor.
ha mejorado muchísimo en seguridad. Hemos bajado ya 8 posiciones, la policía ha crecido muchísimo, el pie de fuerza, el patrullaje. Estamos trabajando muy intensamente en levantar la producción. Miranda tiene el 25% de las poligonales. Ayer estaba visitando una de las fábricas de pasta que tenemos. Iniciamos el registro de industrias de Miranda para seguir fortaleciendo la política de producción y exportación. Ha incrementado 38% la matrícula escolar en las escuelas de la gobernación, porque le pusimos al 99% de los estudiantes desayuno, almuerzo y merienda, y ahora vamos con un plan de calidad educativa, con escuelas donde se practique deporte, donde se haga cultura, escuelas bilingües, para seguir fortaleciendo la educación, apostando al futuro. Transmiranda sigue creciendo, ya vamos por 120 unidades, ahorita estamos comprando 21 más y va a seguir creciendo hasta convertirse en la línea de transporte de referencia en Venezuela. Así que estamos trabajando con mucho esfuerzo, con mucha unidad, convocando a todos los vecinos, a todas las vecinas, a todos los actores políticos y bueno, tratando de ser una referencia de un gobierno de calidad, de eficiencia, de transparencia, de protagonismo político y bueno, también contribuyendo a la paz. Este año ha sido una Miranda de la paz, a diferencia de los años anteriores. Gobernador, gracias por conversar con nosotros hoy. Gracias a ti, un abrazo y bueno, a todo el pueblo venezolano, trabajemos por la paz y por el futuro de Venezuela. Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, nos acompañó hoy en Entrevista Venevisión. Amigos, gracias por estar con nosotros. Continúan luego de la pausa con el Rincón del Cierre de Primer Contacto. Un fuerte abrazo.